Entonces, quisiera que cuando pasemos a esa parte, pues ustedes lo puedan leer desde su pantalla. Entonces, se las comparto. Ahí está. Y pues vamos a comenzar con la lección de esta noche. Por ahí Neri, como comenta Isaac, me hizo el favor pues, de invitarme a poder compartir la palabra de Dios en esta noche, en la semana. Y pues estuve pensando qué preparar o qué exponer para esta noche. Y les voy a exponer un tema que creo que es conocido, pero siempre pues soy un creyente de que cada vez que abramos la Biblia y meditemos en el mismo pasaje, vamos a comprender y vamos a analizar cosas que no habíamos visto antes. Entonces hoy les voy a compartir un tema titulado Decisiones que marcan, y vamos a estudiar un poquito acerca de un personaje muy conocido en la Biblia, de la parte que más hemos escuchado, que es la historia de David. Si hablamos de ciertos personajes desde el Génesis en adelante, pues vamos a encontrarnos con ciertas historias que la mayoría se van a quedar grabadas en nuestra mente. Por ejemplo, si hablamos de Adán, pues la historia que vamos a recordar normalmente de Adán va a ser la historia en la cual Adán está en el huerto del Edén, desobedece a Dios y peca. Si hablamos de Abraham, probablemente se les venga a la mente cuando Dios le pide que entregue a su hijo. Si hablamos de Noé, nos vamos a acordar del arca de Noé, aun cuando hay varias historias concernientes a este personaje. Si hablamos no lo sé, si hablamos de Sansón, son varios capítulos que hablan de este juez, pero se nos va a venir a la mente Sansón y Dalila. Entonces, si hablamos de David, probablemente lo que se les venga a la mente vaya a ser la historia de David y Goliat. Hay en primer libro de Samuel, capítulo 17, que es la historia más conocida de este rey. Pero en realidad, si yo pusiera en un listado las historias de David, que son muchas, yo pusiera en segundo lugar la historia de David y Betsabé. Creo que la mayoría los conocemos, creo que la mayoría hemos leído algo de esto, pero creo que también vamos a poder aprender en esta noche algo que llevar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vida espiritual. Entonces, en esta noche vamos a meditar un tema, como dije, titulado Decisiones que marcan. Y vamos a ver un poquito acerca de la historia de David y Betsabé. Si tienen su Biblia, los invito a que abran su Biblia ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer del 1 en adelante esta historia. Vamos a estar meditando en estos 27 versículos, en estos minutos que se me asignaron para tratar de aprender de la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Le voy a dar lectura. Dice de esta manera. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La historia que vamos a ver en esta noche, que muchos de ustedes han leído, comienza diciéndonos que se llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra. Sabemos que la Biblia se divide en diferentes épocas. De hecho, algunos han dividido en 3 periodos la Biblia, que es el periodo patriarcal, luego el mosaico, luego el cristiano. Otros lo dividen por etapas del pueblo de Israel. Por ejemplo, lo que son las jornadas, lo que son la época de los jueces, la época de los reyes, la época de los profetas. Estamos en una época en la cual estamos en el Reino Unido de Israel. Esta época comprende 120 años y comprende 3 reyes: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. De esos 3, el único que puede ser rescatable en cuanto a su vida y a su modo de vivir es David. De hecho, de los reyes que hubo en Israel, que fueron alrededor de 45, incluida una mujer, se le conoce como la usurpadora, también llamada, su nombre era Atalía, hija de Jezabel y de Acab. En este periodo en el cual son 45 reyes, el más sobresaliente de ellos es David, a pesar de que hubo muy buenos, y a pesar de que en el reino dividido hubo reyes como Ezequías, hubo reyes como Asa, hubo reyes como Josafat, hubo reyes muy buenos, Dios siempre pone de ejemplo a David. Y Dios siempre dice, si fueras como mi siervo David, y así es, esas son las palabras que les dice a todos los reyes, poniendo como ejemplo a este rey tan grande que todos conocemos. Pero la verdad es que este rey tuvo algunos pecados y tuvo algunos errores, y este es el error y es el pecado más grande que cometió David, es la decisión
más importante en cuanto a lo malo que cometió David. Es la decisión que marcó la vida de David, es lo que vamos a estudiar en esta noche. Dice la Biblia que era la época en que los reyes, no solamente David, sino los reyes de los amorreos, los reyes de los amonitas y las otras naciones cananeas que vivían ahí alrededor de David, que eran 7, dice que salieron a la guerra. Y dice que David envía a Joab. ¿Quién es Joab? ¿Quién es este personaje que vemos aquí? Joab fue el general durante la época de David, era el general de su ejército, era un hombre valiente, era un hombre sin miedo, era un hombre que dirigía su ejército y que ganó muchas batallas siguiendo las órdenes de David. Pero si meditamos en David y ustedes se ponen a estudiar un poco este personaje, David era un hombre de guerra. David era un hombre que le gustaba ir con su ejército, con su general, con sus hijos. En algún momento le gustó salir con ellos a la guerra y le gustaba ir y pelear en la guerra con ellos. De hecho, la primera historia que se nos viene a la mente, como les comentaba de David, es la historia donde David pelea con Goliat. David no era un hombre que tuviera miedo, era un hombre que le gustaba salir a la guerra. Pero lo primero que vemos en esta historia, y esto es lo primero que quiero que meditemos, es que vino la época de la guerra, pero dice aquí que David no va, sino que David envía a Joab y luego dice al final, pero David se queda en Jerusalén. Entonces lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué se quedó haciendo David en Jerusalén? Si era la época de la guerra, está bien. Había habido una ocasión en la cual casi un gigante mataba a David y la gente de David le pide, Señor, mejor quédate tú aquí y déjanos pelear a nosotros. Pero generalmente David iba con ellos, aunque él no participaba en la pelea. Él estaba ahí nada más animándoles y fortaleciéndoles, aunque él ya después no peleaba, pero en esta ocasión él decide ni siquiera ir a la batalla. Entonces vemos que por alguna razón se pone este propósito en el corazón de David y él se queda en la casa. Dice en el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Y aquí vemos el segundo detalle. David era un rey. Si ustedes se ponen a leer la historia de los reyes, como les digo, son alrededor de 42 reyes del reino cuando se divide, 21 de cada lado más o menos. Ustedes se darán cuenta que la mayoría de los reyes murieron en una edad temprana de su vida. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Casi ningún rey murió siendo viejo. David murió como de 60 y tantos años, ahorita no recuerdo el número, pero tenía 60 y tantos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los reyes vivían tan poco tiempo? Y si ustedes los comparan con los trabajos de hoy en día, ustedes se darán cuenta que la gente que trabaja en un trabajo en el cual tiene mucha presión, tiene mucho trabajo, mucha presión mental, esto le causa problemas en su salud. De hecho, eso era lo que le sucedía a la mayoría de los reyes. Tenían tanta presión de estar tomando tantas decisiones y tantos problemas y tenían que pensar en tantas cosas para su reino que terminaban enfermando y muriendo. Entonces, los reyes eran personas muy ocupadas, sumamente ocupadas. Y yo lo que quiero que noten el segundo detalle. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. El lecho es el lugar donde tú reposas, donde tú duermes, tu cama, o el lugar donde estás acostado. Y mi pregunta es, David siendo un rey tan ocupado y su gente estando en guerra, un rey, lo que debería estar haciendo es estar pensando cómo ganar esa batalla, cómo ganar esa guerra. En palabras de Cristo dijo, un rey primero antes de ir a la guerra se sienta y primero evalúa si tiene el recurso necesario para ir a la guerra. Entonces vemos que David estaba durmiendo en la tarde y uno se pregunta, pues no era un rey ocupado, parece que este día no era el día de David, porque David estaba todavía dormido, algo estaba pasando con David. David ya no era aquel hombre que le gustaba salir a la guerra, David ya no era aquel jovencito de 17 años que se enfrenta a Goliat y que tiene valentía y que tiene todo su mirada puesta en Dios. David ya no es aquel hombre que se pasa su tiempo orando, David ya no es aquel hombre que se pasa su tiempo componiendo salmos para Dios. Ahora David es un hombre, en esta lectura, que se levanta tarde y que por la tarde se levanta de su lecho y empieza a pasear, dice el versículo 2, sobre su terrado. Algo andaba mal en este día con David. Y dice que desde el terrado, estoy leyendo el versículo 2, aquí lo apunto aquí lo señalo con el puntero, dice que desde el terrado de su balcón, dice que ve a una mujer bañándose.
Y dice que esta mujer era muy hermosa. La mujer, todos la conocemos, se llamaba Betsabé, dice el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo, era una mujer casada. David siendo el rey, pues él tenía su esposa, de hecho él ya había tenido algunas mujeres, una de ellas pues era la hija de Saúl, luego se casa en Hebrón, tiene hijos, tuvo 6 hijos allá, ahora se viene a vivir en Jerusalén y ahora David tiene su esposa y tiene, no nada más tiene una, tiene varias, pero aquel David sigue teniendo deseo por tener otra mujer y ahora se interesa por Betsabé, que era mujer de Urías, Eteo, uno de sus soldados. Y dice que envía, dice el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Vino a él, Betsabé, y durmió con ella. Y luego ella, después de haber dormido con él, la mañana siguiente se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y jóvenes, es un detalle que yo quisiera resaltar. David envía mensajeros, la manda a llamar. Vean ustedes, este es el camino para el pecado. Todos los pecados tienen este principio. Allá en Josué capítulo 7 hay un pecado que es el pecado de Acán. Es un personaje de la Biblia que quiero que lean en casa. Y en este pecado Dios le había permitido al pueblo entrar en Canaán, pero le había dicho, cuando entren ahí en Canaán, sobre todo en Jericó, que es esa historia, les dice, les voy a pedir que no tomen nada porque lo que está ahí es anatema, es decir, está maldecido. Es algo que yo no quiero que nadie de ustedes tome, es pecado para ustedes, es anatema. Y cuando entran ahí, un hombre llamado Acán ve unos lingotes de oro, un manto babilónico y unas piezas de plata y le llaman la atención y los toma y los lleva a su tienda y los esconde y los entierra. Por ese pecado murió Acán, murió su familia, murieron sus siervos, sus animales, los apedrearon y luego que los apedrearon, los quemaron. ¿Y todo por qué? Por desobedecer a Dios. Pero este es el camino del pecado. El camino del pecado es ver, es codiciar y luego tomar. Esto es lo que hizo Acán. Vio, codició y tomó. Vio, deseó y tomó. Esto es lo que hace David. Ve a Betsabé, la desea y la toma. Esto es lo que hace el joven cristiano. Ve lo que le gusta, lo desea y lo toma. Entonces, el primer paso para evitar el pecado, jóvenes, va a ser cuando estemos en la primera parte de ver, ahí es muy importante en nuestros ojos. Cuando José vio a aquella mujer desnuda, la mujer de Potifar, José sale huyendo. Él no permitió llegar al punto de desearla, sino que él salió huyendo. Nosotros, cuando veamos algo y que sepamos que puede ser algo malo para nosotros como hijos de Dios, pues lo que tenemos que hacer es evitar desearlo. Tenemos que huir, tenemos que separarnos de eso antes de que lo deseemos y podamos llegar a tomarlo. Entonces, aquí David la desea, manda a preguntar por ella, le dicen quién es y dice que duerme con ella. Ahora me llama mucho la atención un detalle que yo les quiero compartir, que dice que después de dormir con ella, dice, luego ella, o sea, estamos hablando del siguiente día, se purificó de su inmundicia y se regresó a su casa. ¿De qué inmundicia habla? ¿De qué se purificó? Miren, lo voy a cambiar de versión. Hay una versión que a mí me gusta, hay varias, pero bueno, esta es una de ellas, que se llama lenguaje actual y a veces cuando no entiendo algo, lo leo en esta versión y a veces me ayuda a entenderlo. Y lo voy a leer en esta versión, dice así. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Voy a regresar a la Reina Valera 1960 y dice aquí que luego ella se purificó de su inmundicia. ¿De qué inmundicia estamos hablando? ¿O qué quiere decir el escritor con esta parte? ¿De qué se purificó? Bueno, en el libro de Levítico, capítulo 15, que es el libro de las leyes, sobre todo para los sacerdotes, pero había leyes de todo tipo. En el capítulo 15 había leyes de las impurezas o de las inmundicias, tanto para el hombre como para la mujer. Pero aquí nos vamos a concentrar en la mujer, porque es la parte donde se purifica Betsabé. Y se habla de su periodo de menstruación, y dice el versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere de su cuerpo, dice, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo, dice aquí este versículo, hasta la noche.
Y luego nos vamos a pasar más adelante y vamos a ver el versículo 28. Y cuando fuere libre de su flujo o su menstruación, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ya lo demás lo leen ustedes en casa. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer aquí en este pasaje? Lo que estamos leyendo eran las leyes que Dios había dado para una mujer después de estar en su periodo de menstruación. Dice Dios, ustedes las mujeres van a estar, mujer judía, vas a estar 7 días apartada de toda persona. Y durante esos 7 días vas a estar sola. Cuando pasen esos 7 días, cuando termine tu periodo de menstruación, dice, de ahí van a pasar otros 7 días. Y entonces, al 8º día, entonces tú vas a ir al sacerdote y te vas a purificar. O sea que pasaban 14 días y después de 14 días la mujer judía iba al sacerdote al día 15 y se purificaba. Si nosotros estamos viendo aquí que después de haber dormido con David, al siguiente día se purificó, estamos viendo aquí, o podemos entender que el día en que se purificó aquella mujer era el día 15 de su menstruación, o sea que era el día que durmió con David era el día 14 de haber empezado a entrar en su menstruación. Entonces, ¿por qué traigo a la mente o para qué les estoy explicando todo esto? Bueno, investigué un poquito, jóvenes, en internet, cuáles son los días más fértiles de una mujer para poder quedar embarazada, porque pues va a ser ahorita lo que vamos a continuar vamos a ver. Y los días en los cuales una mujer puede quedar embarazada, son varios, pero los días donde es más fértil es el día 14 y el día 15 después de iniciar su periodo de menstruación. Ahí es donde, según investigué en internet, la mujer es más seguro que quede embarazada. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que David la toma en el día 14 y ese día él tiene relaciones sexuales con ella, se duerme con ella. Estamos viendo que es el día en el cual Betsabé pues era más fértil. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de hacer esto, David? Vamos a leer el versículo 5. Y concibió la mujer, lo paso nuevamente esta traducción, lenguaje actual, Betsabé quedó embarazada. Así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Dice el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, que era su general, envíame a Urías Eteo, esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. A veces cometemos errores que queremos arreglar de manera muy sencilla y las cosas no son tan fáciles, jóvenes. Este estudio va enfocado hacia las decisiones que tomamos y cómo es que nos marcan algunas de ellas de por vida. Este rey, teniendo a su disposición todo su ejército, ¿por qué no manda a traer a su general para preguntar? Él le hace 3 preguntas. Le pregunta, dice el versículo 7, le pregunta por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Él pudo haber traído a Joab para preguntar esto, o pudo haber traído a un capitán o a alguien más cercano a él para que le informara, pero no, él trae a Urías porque le interesaba lavar, limpiar aquel error que había cometido. Y cuando trae a Urías, dice que le manda un presente hasta su casa, a la puerta de su casa. O sea, son muchas atenciones y seguramente Urías algo estaba sospechando de esto. Pero dice que lo manda a que duerma en su casa. Dice el versículo 10, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes, no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Mi señor Joab y los servidores de mi señor acampan a la intemperie, y yo iré a mi casa a comer, a beber y a acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, que nunca haré una cosa así.
Dice enseguida. Y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vean ustedes cómo se ve a un rey desesperado, a un hombre desesperado y a un hombre que trata en esta historia de, bajo cualquier circunstancia y como pueda, trata de hacer dormir a Urías con su mujer para poder limpiar aquel error que él había cometido con ella. Pero pues no le fue tan fácil porque aquel hombre era un hombre fiel, era un hombre de guerra que tenía principios y dice, yo no puedo hacer esto porque todos están en la guerra y yo no puedo estar gozando, comiendo, estando con mi mujer cuando todos están allá en tiendas peleando contra el pueblo enemigo. Yo no voy a hacer eso, le dice a David. Entonces, ¿qué es lo que hace David para solucionarlo? Dice el versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, vean lo que ordena, para que sea herido y muera. Urías era uno de los hombres más fieles de David, de hecho en otra parte de la Biblia los menciona dentro de los valientes de David. Urías era fiel a Joab, era amigo de Joab, estaba entre sus mejores hombres, y David, para poder lavar su error, le pide a Joab que lo mande a lo más recio de la batalla, pero no solamente eso, vean lo que manda. Cuando esté en lo más recio de la batalla, retírense de él. Déjenlo solo para que sea herido y muera. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lavar un error que cometemos? A veces, como jóvenes, y este rey ya no era joven, ya era un rey experimentado, pero a veces no tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones y nos llevamos de encuentro, nos llevamos a muchos que nada tienen que ver. Eso es lo que le pasó a Urías Eteo. Dice el versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías Eteo en un lugar donde Joab sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos de los del ejército de David y murió también Urías Eteo. Envió entonces Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra y si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían que suelen arrojar lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? Esta historia está en Jueces capítulo 9. Dice, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, ¿también tu siervo Urías Eteo murió o es muerto? Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así irás a Joab. Vean esto, hermanos. No tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que rindas y tú aliéntate. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Este versículo que leímos, el 24, el 25. David le contestó, dile a Joab que no se preocupe. En la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que la conquiste. O sea, estamos viendo a un hombre que no le puede nada a sus hombres que habían muerto, no le importan. Y no le importan porque a él lo único que le importaba es aquel que acababa de morir, Urías Eteo. A él no le importa, en este momento ya no le importa la guerra. No le importa quién muere, no le importa cómo va. A él lo único que le importa es poder salir del problema en que está metido. Embarazó a una mujer que tenía esposo y no encontró la manera de solucionarlo y mata al esposo con una orden en la guerra. Aunque hayan muerto muchos más, a él lo único que le interesa es que se cumplió su orden. Ahora vean, versículo 26.
Oyendo la mujer de Urías, su marido, que había muerto, hizo duelo por su marido. O sea, no quiere decir que ella no lo quisiera, sí lo quería, dice el versículo 26 en la versión lenguaje actual. Cuando la mujer de Urías supo de su esposo, que su esposo había muerto, se puso muy triste, dice el último versículo. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a sacar unas conclusiones de esto que acabamos de leer. Este pecado, jóvenes, David cometió al menos 2 pecados que son muy recordados. Este es uno de ellos y el otro que David cometió es un censo al final de su vida para saber cuántos hombres de guerra tenía y poder exaltar su reino. Y Dios le mata a muchos del pueblo hasta que él se arrepiente y le pide perdón a Dios. Pero el más grande error que él comete es este, sin duda. Cuando Dios se dirige a los reyes, como comenté, él siempre les pone de ejemplo a David y les dice, si fueran como mi siervo David, que fue de corazón perfecto, excepto, dice Dios, en lo tocante a Urías Eteo. El único pecado que Dios siempre recordaba de David es este, jóvenes, que mató a Urías Eteo por quedarse con su mujer. Y yo con lo que quiero terminar esta lección de esta noche y lo que quiero que concluyamos es lo siguiente. ¿Qué pasó después de esto? Porque todo pecado tiene una consecuencia y eso lo debemos de entender. Todo pecado tiene una consecuencia. David, después de esto, toma por mujer a Betsabé. Esto ustedes ya lo leen en casa más adelante. Betsabé da a luz al hijo de David, este que habían concebido, pero aquel hijo muere. A pesar de que David estuvo muchos días sin comer, ayunando, orando, pidiéndole a Dios, llorando, Dios no le concede al hijo y muere el niño porque Dios tenía que darle una lección a David. Pero ustedes pensarán, ¿con esto fue suficiente? Pues bueno, no fue así. Porque por este pecado, ustedes pueden conocer la familia de David. David ya no tuvo cara para educar a sus hijos, porque él siempre recordaba este pecado. De hecho, el Salmo 51 es una oración por este pecado y David estaba muy arrepentido, estaba muy dolido y le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu, etcétera, porque él estaba sumamente arrepentido y él siempre traía a su mente este pecado que cometió. ¿Cómo es que mató a un hombre inocente a sangre fría para poder quedarse con su mujer? Quiero leer ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 3, para que ustedes vean un poquito de quiénes fueron los hijos de David. David tuvo 19 hijos y una hija que conocemos. Y los voy a leer. Los 19 hijos que David tuvo fueron los siguientes, para que vean un poquito de lo que pasó con la familia de David por aquel pecado. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón, fueron 6. Amón, el primogénito, Ahinoam, el segundo, Amón, el primogénito de Ahinoam, el segundo fue Daniel, de Abigail, el tercero fue Absalón, el cuarto fue Adonías, el quinto fue Cefatías, y el sexto fue Itream. Estos fueron los 6 que le nacieron en Hebrón. Luego tuvo otros en Jerusalén. Dice enseguida, el versículo 5, estos 4 le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobab, Natán y Salomón, que es el 10º hijo. Y le nacieron otros 9 en Jerusalén. Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Safía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. ¿Por qué les traigo a la mente, jóvenes, los hijos de David? No conocemos los 19, ni sabemos la historia de todos ellos, pero los primeros hijos de David y el 10º, que es Salomón, sí conocemos un poco de su historia. Y les quiero relatar así de manera breve lo que es la historia de Amón, lo que es la historia de Absalón, Adonías y Salomón, para que vean el tipo de padre que tuvieron. David fue un muy buen hombre. De hecho, yo estoy seguro que David se salvó, fue salvo, porque Dios siempre lo presume. De hecho, Pablo les habla a los romanos y les habla del corazón de David. Entonces, David estoy seguro que está entre los más grandes de todos los tiempos de la Biblia.
Pero David tuvo errores y David no fue un buen padre, ese fue uno de sus más grandes errores. Y no lo fue porque dice la Biblia que siempre a él le atormentó el pecado que cometió con Betsabé. Y si ustedes ven, por ejemplo, el primer hijo, el primogénito Amón, este Amón, ustedes pueden leer la historia, lo que más recordamos de él es que se enamoró de su hermana, su media hermana, la hermana de Absalón. Y este hombre se finge enfermo y pide a David que le mande a su hermana para que lo atienda, y estando su hermana ahí, abusa sexualmente de ella. Y después de esto la rechaza y la aborrece. Cuando Absalón se da cuenta de esto, Absalón le dice, tú calla, hermana, yo me voy a encargar. Y unos años más adelante, Absalón mata a su hermano Amón. Luego, si vemos a Daniel, Daniel no sabemos nada de él, probablemente también muere, porque pues, no sabemos qué pasó con él y le correspondía el trono después de Amón, pero muere, y entonces podríamos pensar que algo le pasó, no sabemos, quizá vivía y simplemente no le tocó el trono, pero sí sabemos algo de Absalón, el tercero. Este Absalón no solamente mató a su hermano Amón, sino que después de matarlo se va huyendo, y después David lo manda a llamar, regresa, pero unos años más adelante este hombre tiene ganas de ser rey, y este hombre, Absalón, se subleva o se levanta contra David, estando vivo David todavía, y trata de atacarlo para quitarle el trono. Los valientes de David van a su encuentro y lo matan. Joab lo mató porque era un hombre que tenía un cabello muy largo, iba en su burrita y se queda atorado en una enramada, un árbol. Cuando estaba ahí llega su general Joab y lo mata. Entonces este hombre también muere. Luego, si hablamos de Adonías, que es otro hijo importante, este hombre Adonías entra en la parte final de David, o es donde aparece su historia, ya cuando iba a morir. Cuando David estaba muy viejo, le contratan una mujer para que duerma con él, pero solamente para que le dé calor, porque ya el rey era muy viejo. Dice que nunca estuvo con ella sexualmente hablando, nunca la conoció, dice la Biblia. Esta mujer se llamó Abisac la Sunamita. Bueno, esta mujer dice la Biblia que era sumamente hermosa. Es más, era tan hermosa que de hecho, cuando Salomón va al trono, este Adonías dice que viene a Betsabé y se arrodilla ante ella y lo reconoce a Salomón como el rey, a ella como la madre reina, y le pide un favor, le dice, quiero que le pidas a tu hijo Salomón que me conceda la mano de Abisac, la Sunamita. Y dice que Salomón, cuando viene Betsabé y le escucha la petición, se molesta mucho y le dice, ¿quieres también para él el reino? ¿Por qué Salomón se molestó? Por dos cosas. Se cree que se molestó primero porque, como había sido una mujer de David, aunque no había estado con ella sexualmente hablando, había dormido con él. Entonces, aquel hombre, si se casaba con ella, pues muchos lo iban a ver como el rey y no a Salomón, porque esta mujer había sido mujer del rey. La segunda razón era tan hermosa aquella mujer que se cree que Salomón se enoja porque Salomón mismo estaba enamorado de ella. Es más, algunos creen y consideran que esta Abisac, la Sunamita, es la mujer en la que pensó Salomón cuando escribió el libro de Cantares. Algunos creen que le estaba dedicando el libro de Cantares a ella. Eso no lo puedo asegurar, porque pues si yo tuviera 1000 mujeres como Salomón, pues estoy seguro que escribiera un libro no pensaría en solamente una mujer, ¿verdad? Entonces Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, no sé si sea así o no, pero los comentaristas opinan que aquella mujer Abisac por eso se enojó tanto, porque estaba enamorado de ella y que fue una de las pocas mujeres a las que Salomón realmente amó, y a ella le dedicó el libro de Cantares. Entonces, cuando se da cuenta de que su hermano Adonías se quiere casar con ella, lo manda a matar a través de uno de sus valientes, porque él consideraba que era una ofensa hacia el trono, y Adonías también muere. Entonces, la muerte de todos estos hijos de David que conocemos y la violación de Tamar, en todo esto vemos una sola cosa, jóvenes, que David nunca les dijo nada a sus hijos. Cuando Amón abusó de Tamar, se dio cuenta y no lo regañó, no le dijo nada. Cuando Absalón mata a Amón, tampoco le dice nada. ¿Y por qué no le dice nada? Porque tenía un cargo de conciencia de un gran pecado que él había cometido, y él sabía que no tenía cara para ir y decirle algo a sus hijos cuando él había hecho algo similar, abusando de aquella mujer llamada Betsabé y matando a su esposo. Entonces él sabía que todo eso venía por Dios, porque él había cometido un gran error. Esta clase va enfocada
hacia que hoy somos pues, jóvenes todavía. Hay muchas decisiones que tomar. Algunos, ahorita una hermana pedía, o una de ustedes pedía para que pudiera entrar en la universidad. Algunos van a tomar la decisión de qué carrera estudiar, otros dónde trabajar, otros con quién casarse, otros, son muchas decisiones que vamos a tomar, jóvenes. Y quiero que ustedes vean en David a un hombre que por una decisión estuvo marcado de por vida en su familia por haber tomado una muy mala decisión. Ojalá y antes de tomar cualquier decisión tengamos en cuenta a Dios y podamos pedirle que nos ayude siempre, como Salomón cuando inició a reinar, a darnos sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Hay cosas que no van a salir bien y vamos a tener que vivir con el resultado de esas decisiones. Por eso yo les quiero invitar, jóvenes, a través de este estudio, a que siempre antes de tomar una decisión, meditemos en la palabra de Dios y lo consultemos con algún hermano, con algún amigo de la iglesia, que nos pueda dar un buen consejo. Y así no tengamos que arrepentirnos ni tengamos que vivir toda nuestra vida recordando aquella mala decisión que tomamos como lo hizo David. Sin duda esta fue su peor decisión, como rey, como hombre, como siervo de Dios, haber visto a aquella mujer ajena, haberla tomado, haber matado a su esposo Urías Eteo y haber tenido que ver a toda su familia y a sus hijos desintegrarse y no poder decir nada porque él se sentía culpable por aquella decisión que había tomado. No tomemos este tipo de decisiones, sino por el contrario, busquemos la manera siempre de elegir lo mejor de acuerdo a lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por su atención. Gracias por el tiempo y ojalá y nos sirva esta clase para nuestra vida espiritual y la podamos aplicar en nuestro crecimiento como cristianos. Dios les bendiga a todos y gracias por su atención.